Amigos, en este video les daré consejos para que ustedes puedan crear de la mejor manera sus personajes de cómics o manga y que estos sean muy interesantes. Además, mientras hablamos de este tema, voy a dibujar dos personajes, a Denji y a Power, de esta nueva serie súper exitosa de anime Chainsaw Man. Así que, ¿están listos? Vamos echando trazos. Ok amigos, pues vamos comenzando esta doble ilustración de Denji y de Power de esta serie, de este anime, de este manga Chainsaw Man, que la verdad está bastante padre. Ha sido uno de los, pues de mis favoritos recientemente, estos animes que han estado saliendo nuevos. Bueno, salen muchísimos nuevos a cada rato, pero este en específico es de los que más recientemente me han agradado y bueno, no me iba a quedar con las ganas de dibujar y sobre todo estos dos personajes principales. Así que, ¿qué les parece mientras continuamos dibujando a Denji y a Power? Digo, comenzando evidentemente con Denji, tal y como están viendo, y ahorita en unos momentos más haremos a esta chica de los cuernos, a Power. Vamos entrando de lleno a nuestro tema principal del día de hoy, donde te voy a platicar de cómo tú puedes crear de la mejor manera los personajes para tu cómic o para tu manga. Y ojo, este es un tema bien importante, es un tema muy interesante, porque el día de hoy no vamos a hablar de la parte del diseño gráfico de los personajes. De eso ya, en algunos otros videos ya hemos hablado de eso y seguro más adelante habrá más videos sobre el cual estaremos hablando del diseño gráfico de los trajes o de los símbolos o de las siluetas de tus personajes. Más que nada, el día de hoy te voy a dar tips y sobre todo un tip que para mí es el más importante de todos, de cómo crear personajes que sean realmente interesantes, personajes que sean realmente atractivos y que finalmente pues puedan trascender en tu historia, ayudar a que la historia de tu cómic realmente trascienda, porque bueno, pues definitivamente difícilmente podemos hablar de una buena historia de un cómic o de un manga que no tenga personajes interesantes. Cuando tú tienes personajes que son atractivos, que son interesantes, pues obviamente estamos hablando de una historia que de la misma manera es interesante y atractiva. Y bueno, la clave, fíjense bien, ahí les va el súper secreto de todo esto. La clave a la hora de que tú vayas a crear un personaje para tu cómic o para tu manga es que no pienses en tus personajes de forma unitaria. Es decir, no te pongas a crear personajes para tu cómic o para tu manga por sí solos, sino que siempre trata por lo menos de pensar en ir creando tus personajes, por lo menos en parejas, es decir, de 2 en 2 o de 3 en 4, como tú quieras, pero por lo menos que existan dos personajes y más allá de pensar en las características que tiene que tener de forma individual cada uno de estos dos personajes, lo que tienes que pensar es cuál será la relación de conflicto entre estos dos personajes. Porque lo más importante a la hora de tener tus personajes es la relación de conflicto que existan entre ellos dos. Por eso, si solamente piensas en un solo personaje y no estás pensando en el segundo personaje, pues difícilmente vas a tener clara cuál será esta relación de conflicto y pues no va a funcionar. Por eso mi recomendación es que a la hora de ir creando tus personajes, comiences primero pensando en quizás en tus dos primeros personajes principales, no en uno, sino en los dos personajes principales. O sea, por ejemplo, cuando yo creé Soul Keepers, pues evidentemente quizás en el primer momento pensé en los Soul Keepers, en las criaturas, pero era obvio que tenía que haber un antagonista para estas criaturas, alguien que luchara contra estas criaturas, que cazara estas criaturas, y en automático es como empecé a crear la figura
de Jonathan Snyder. Entonces, más que solamente pensar únicamente o exclusivamente en la criatura, en el Soul Keeper que se roba el alma de los seres humanos, empecé también a idear al antagonista o viceversa, a Jonathan Snyder, y que los antagonistas son los Soul Keepers, y entonces ir creando a la par las características de los dos. O sea, de un lado tienes estas criaturas que se roban el alma de los seres humanos y cuando los seres humanos tienen mucho miedo se vuelven más poderosas. Y del otro lado, pues tienes a un humano que quiere cazar a estas criaturas porque una de estas criaturas cazó el alma de su propia hermana, quiere vengarse y que además este humano, este Jonathan Snyder, pues no tiene nada de miedo, ha entrenado su corazón para no tener nada de miedo y entonces esto lo vuelve pues mucho más eficiente a la hora de ir en contra de los Soul Keepers. Pero es siempre pensando en dos los personajes, ¿no? Y a partir de ahí, la clave está en ir creando tus personajes con relaciones de conflicto entre ellos y que incluso estas relaciones de conflicto se pueden ir cruzando entre tus personajes. Puedes ir pensando, como te digo, de dos en dos, pero luego puedes ir pensando de tres en tres y cruzar las relaciones de conflicto. Te doy otro ejemplo. En la serie de Game of Thrones estaban estos tres hermanos, los Lannister, donde tenías a Jaime Lannister, tenías a Cersei Lannister y tenías a Tyrion Lannister, tres hermanos. Pero fíjate, la relación que existía entre Jaime y Cersei era una relación de amor. O sea, Cersei y Jaime se amaban. Luego, la relación que existía entre Jaime y Tyrion también era una relación de amor. ¿Por qué? Pues porque ellos dos, pues como hermanos, pues también se querían mucho, ¿no? Amor de hermanos. Pero luego, la relación entre Tyrion y Cersei era una relación de odio. Ellos dos eran antagonistas y ellos dos de alguna forma, bueno, sobre todo Cersei odiaba a Tyrion. Entonces, está bien interesante cómo puedes ir cruzando estas relaciones, cómo algunos de tus personajes quizás entre ellos se quieren, pero con los otros personajes se odian y quieren luchar. Y es ahí donde en esta combinación o en estos cruces de conflictos antagónicos, las historias se pueden volver mucho más interesantes. Entonces, siempre a la hora de crear tus propios personajes, trata de ir pensando, como te digo, primero en estas relaciones de conflicto. Porque aparte, la misma relación de conflicto que vaya a existir entre los personajes puede incluso ayudarte a aterrizar cuáles deberían de ser las características físicas de estos personajes. Porque luego muchas veces cuando uno quiere crear un personaje como que de cero, pues es difícil, ¿no? O sea, vas empezando de la nada y pues dices, híjole, pues va a ser humano o no humano, y si sí va a ser humano va a ser un hombre o una mujer. Digo, y a lo mejor hasta ahí te lo puedes imaginar fácilmente, pero luego viene el tema de la edad. Oye, pues va a tener 17, 18 años como en mi caso de Jonathan Snyder, o va a tener 20 y tantos años como en el caso de la doctora Amanda y de Jason Hicks, o va a ser mucho más joven de 14, 15 años como Vanessa Bolt. Y entonces los temas de las edades van muy de la mano con las relaciones que van a existir entre los personajes. El profesor Hector Haste, que de alguna manera viene a ser como el mentor o el maestro de todos ellos, pues evidentemente tendría, la lógica nos diría que tendría que ser de mucho más edad, ¿no? Entonces ya te lo imaginas al maestro Hector Haste, al profesor Hector Haste, pues ya mucho más viejo, ¿no? Entonces, y también incluso las mismas características físicas. O sea, si tú dices, bueno, es que tengo a Jason Hicks, pero yo quiero que Jason Hicks de alguna manera pues tenga una relación, no de odio, pero sí de una total competencia contra Jonathan Snyder. Entre Jason Hicks y Jonathan Snyder pues existe siempre este pique, aunque son compañeros de equipo, pues realmente hay una especie de pique. Pero luego tienes otro personaje, que es la doctora Amanda, y entonces tú dices, oye, yo quiero que Jason Hicks se enamore de la doctora Amanda, y entonces de ahí de alguna forma dices, bueno, entonces la doctora Amanda pues tiene que ser muy guapa, tiene que ser muy atractiva,
si es que realmente queremos que un campeón de los deportes extremos como lo Jason Hicks se enamore fácilmente de esta mujer, pues quiere decir que la mujer tiene que ser extremadamente guapa y atractiva para que esto suceda, ¿no? Y entonces es cuando dice, ok, entonces la doctora Amanda pues tiene que estar como muy guapa para poder ir logrando este tipo de efectos, ¿no? Entonces es ahí donde muchas veces las relaciones de conflicto de nuestros personajes nos dictan no solamente las características psicológicas de nuestros personajes, sino incluso también las características físicas de nuestros personajes. Bueno amigos, ya salieron los primeros 2 personajes de esta ilustración de Chainsaw Man, pero no la vamos a dejar hasta ahí. En mi siguiente programa voy a dibujarle en esta misma ilustración otros 2 personajes. ¿Quiénes serán? Ya lo veremos siguiente jueves, echando trazos con Fers.